Dice Primera de Samuel 17, del 33 al 50. Dice: y dijo David a Saúl. Vamos a leer la historia, es un poquito larguita hoy la lectura, pero vamos a echarle ganas. Amén. Bien, bien, vamos a echarle. Dice: y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Creo que nos adelantamos, ¿cierto? La parte de atrás. Ok. Bien, entonces hoy iniciamos de atrás hacia adelante. ¿Listo? Dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Miren estas palabras: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y ahí sigue diciendo David qué pasaba, y luego dice: y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Entonces ahí es donde dice: y David dijo a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practique. Muy bien, quiero hablar bajo el título de lo que Dios ha puesto en mi corazón: voces que paralizan. Voces que paralizan. Uno de los grandes jugadores de fútbol colombiano de los últimos tiempos, indiscutiblemente, ha sido Juan Guillermo Cuadrado, por lo que ha logrado en Europa, también en la selección. Han hecho cosas importantes. Y él menciona en su libro que luchó en su adolescencia con su aspecto físico. A sus 13 años escuchó una frase de algunos entrenadores y de personas que intentaron paralizar su carrera futbolística. Esta frase era: muy chiquito y muy flaquito para el fútbol. Muy chiquito y muy flaquito para el fútbol. Y eso intentó paralizar, detenerlo. Y cada vez que tenía un traspié, venía esta frase: muy chiquito y muy flaquito para el fútbol. En la vida vamos a tropezarnos, o a toparnos más bien, con voces que quieren paralizar nuestro destino dado por Dios. Con voces que van a hablar mal de nuestro aspecto físico, con voces que van a cuestionar nuestra procedencia, de dónde venimos, voces de crítica que a veces van a hablar de pronto de nuestro nivel de desarrollo académico, nombrando incapacidades o cosas en nosotros. Voces que intentarán paralizarte, estancarte, detenerte. En la historia bíblica inicial observamos a David ante un suceso que iba a servir como trampolín para avanzar hacia su destino. ¿Cuál era el destino de David? El destino de David era ser el próximo rey de Israel. Ya Dios le había dicho a través del profeta Samuel: tú vas a ser el próximo rey de Israel. Ese era su destino. David no hacía parte del ejército de Israel. Él era un pastor de ovejas. Pero un día su padre le dijo: ve y déjale estos alimentos a tus hermanos que sí eran parte del ejército. David fue a dejarle los alimentos y se dio cuenta que había un gigante llamado Goliat, que era de un ejército enemigo llamado los filisteos. Y este gigante estaba desafiando a Israel, diciéndole: envíen un guerrero que venga y pelee conmigo. Si él gana, nosotros nos rendimos, y si yo gano, ustedes se rinden. Nadie se atrevía de Israel a salir a pelear con Goliat. Cuando llegó David y miró y escuchó que este gigante estaba desafiando, dijo: yo quiero ir a pelear con él. Y fue a hablar con el rey Saúl: rey, permítame, yo voy a pelear con Goliat.
Y el rey dijo, en medio de todo lo que dijo, lo dejó. David va al campo de batalla, vence a Goliat, al gigante, y luego el rey dice, qué guerrero. Se lo lleva al palacio a Jerusalén a vivir. David ahora hace parte del ejército de Israel y está más cerca de su destino, de ser parte, de ser el próximo rey. Está más cerca de su destino. Pero todo este desenlace de haber vencido todo esto fue porque en ese periodo de tiempo él logró vencer una voz que quería paralizarlo, precisamente del rey Saúl. Cuando el rey Saúl lo vio, le dijo, ¿tú quieres ir a pelear con Goliat? Le dijo, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Lo subestimó. Y David tuvo que vencer esa voz que intentó paralizarlo. Tuvo que vencerla para ir y derrotar a Goliat y estar más cerca de su destino. Mientras usted honra a Dios y mientras corremos hacia los planes que Él tiene para nuestras vidas, se van a levantar personas a decirle por qué usted no lo logrará. Se levantarán personas a recordarle sus debilidades. Nombrarán lo que le hace falta. Y es posible que entre en un estado de usted de autocompasión, un poco de victimización, y empieza usted mismo a pensar, es verdad, si tuviera una mejor personalidad, es verdad si tuviera mejores estudios, es verdad si tuviera mejores amigos, claro, es verdad si tuviera conexiones más sobresalientes, si estuviera en la rosca, si tuviera mejores palancas, si fuera más grande o acuerpado, diría Juan Guillermo Cuadrado, entonces lograría este sueño. Entonces lograría ser el gran futbolista que estoy pensando ser. Entonces lograría ese destino. Eso que Dios ha plantado en mi corazón, ese deseo, eso que yo sueño, lo lograría. Pero entramos en un estado como de autocompasión, de victimización. Hoy el consejo de Dios para nosotros es: no permita que alguien lo haga sentir menos. No permita que alguien lo haga sentir descalificado para alcanzar su sueño. Porque usted ha sido escogido por el Dios del universo. Y el Dios del universo lo ha equipado. Él lo prepara y Él lo unge para Él cumplir el propósito que tiene para su vida. Mi padre, cuando salió de pastor, tenía alrededor de unos 24 o 25 años de edad, y lo enviaron de pastor a Yascual, Nariño. ¿Conocen Yascual? No, yo tampoco. No, si queda de Túquerres, 3 horas más adentro. Túquerres, okay. Túquerres es Colombia, ¿ok? Muy frío el lugar. No había necesidad de nevera, dice mi mamá, se congelaba la gelatina, sí, sola. La carne se preservaba. Impresionante, qué nivel de ahorro allá. Y la iglesia era muy pequeña, tenía alrededor de unos 15, 20 creyentes. Y cuando mi papá llegó a la iglesia, y era el día de su posesión, llegó uno de los ancianos de la iglesia. Mi papá estaba en el altar, en la tarima, y viene el anciano y le dice: ¿dónde está el pastor? Y dice: yo soy el pastor. Mi papá era delgado, ¿sí? Pero una cara así, tal vez de niño. Y yo soy el pastor, pero usted apenas es un muchacho. ¿Qué nos va a venir a enseñar?
Y papá tuvo que vencer esa voz que intentó paralizarlo para avanzar hacia su destino. Porque todo aquel que silencia voces incorrectas, o cada vez que silenciamos voces incorrectas, nos acerca a nuestro destino. Silenciar voces incorrectas nos acerca a nuestro destino. Juan Guillermo Cuadrado, después de un tiempo, silenció esas voces. Muy chiquito y muy flaquito para el fútbol, no señor. Va a haber un equipo que se va a fijar en mí y va a mirar que soy escurridizo, que el ser chiquito y el ser flaquito me permite ser habilidoso. Va a haber un equipo que se va a fijar en mí, y efectivamente así fue. El Deportivo, no sé si Deportivo, el Medellín, de Medellín. Luego el Udinese de Italia, luego el Lecce. Hay un equipo que se llama Lecce, ¿okay? Luego la Fiorentina. Ya los que conocen la historia de Juan Guillermo Cuadrado. Venció esa voz. David inmediatamente silenció la voz cuando el rey Saúl le dijo: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Si leemos lo que David le dice después, le dice: rey, pero es que yo he vencido osos, leones, cuando he venido a comerse las ovejas, porque yo soy pastor de ovejas, y yo he vencido. Así que yo he vencido, yo creo que Dios también me da la victoria frente a ese gigante. Silenció esa voz incorrecta. Mi padre necesitó silenciar la voz. ¿Dónde está el pastor? Porque usted es apenas un muchacho, ¿qué nos va a enseñar? Bueno, pues si Dios me envió acá, aún siendo muchacho, es porque Él cree que yo tengo algo para enseñarles. Silenció esa voz. ¿Qué voz necesitas hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, silenciar en tu mente, hombre, mujer? ¿Qué voz necesitas silenciar? ¿Qué voz es la que te tiene paralizado o paralizada? ¿Cuál es esa voz que tú avanzas 2 pasos y luego retrocedes 3? ¿Qué voz es la que no te permite avanzar en la vida cristiana? ¿Qué voz es la que no te ha permitido avanzar en las finanzas? ¿Qué voz es la que no te ha permitido avanzar en tu familia, en tu matrimonio? ¿Qué voz no te ha permitido avanzar en tus estudios? ¿Qué voz no te ha permitido avanzar en la vida? ¿Cuál es esa voz que te ha paralizado? Hoy necesitamos silenciarla en el nombre de Jesús. Al iniciar la iglesia hace 2 años pasados, cuando salimos de pastores con mi esposa, en nuestro anterior entorno habían personas que entendían el llamado y nos bendecían, pero habían otras que no entendían el llamado. Y yo intencionalmente cambié de número. Cambié. Y le dije a los que estaban cerca a mí: no se lo den a nadie. Los líderes que iniciaron conmigo saben, a nadie se lo den, por favor. No quiero escuchar voces incorrectas en este tiempo, mucho menos iniciando. Quiero centrarme en lo que Dios me dijo, en lo que Dios me habló y en lo que las personas cercanas a mí me han dicho y me han bendecido también, que confían en mí. Quiero sentarme en esas voces correctas, no quiero escuchar voces incorrectas. Y a veces el liderazgo venía: ay, están hablando. Yo les decía: es que uno no puede hablar, o sea, uno no puede compartir su visión a quien no tiene hambre de ella. Tú no puedes compartir tu visión a quien no tiene hambre de ella. Ese fue uno tal vez de los errores de José, que le compartió sus sueños a sus hermanos que eran envidiosos. Silencié, cambié de celular, me desaparecía el mapa para el entorno incorrecto. Para el entorno correcto estaba presente. ¿Cómo nos ayudó eso al inicio? Al inicio, con tantos retos y desafíos, ¿cómo nos ayudó silenciar voces incorrectas y sencillamente avanzar hacia nuestro destino?
A veces me sentía muy frustrado y mi esposa decía, pero vamos para adelante porque Dios nos llamó, hay que seguir dándole. Yo decía, sí, mañana hay que volver a madrugar, a orar y seguir. Voces correctas. ¿Cuáles son las características de esas personas que silencian voces paralizadoras y avanzan hacia su destino, avanzan hacia ese sueño? No sé qué sueño tengas, no sé qué estés soñando financieramente, un sueño en tu familia, un sueño en tu proyección profesional, un sueño ministerial, no sé qué estés soñando, pero estos soñadores que avanzan hacia ese destino tienen unas características y las puedo ver en el rey David. Lo primero es que valoran los pequeños comienzos. Primera de Samuel 17 nos habla: David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada. David probablemente quería ser el rey de Israel y no un pastor de ovejas. Claro, una vez le dijeron, mira, este es el sueño para tu vida, vas a ser el próximo rey de Israel. David dijo, yo quiero ser. Se imaginaba viviendo en el palacio, ¿cierto? Gobernando, liderando, siendo influyente en la nación. Él quería ser el rey de Israel, pero no el pastor de ovejas. Hace 2 años pasados, yo deseaba un buen lugar de predicación. Y yo había leído en un libro, de un libro de una persona muy influyente a nivel cristiano, un pastor. Decía, cuando Dios te llama a plantar una iglesia, debes pensar en tener buenos parqueos. Debes pensar en tener una buena zona para niños. Debes pensar en tener el salón de predicación y un espacio para el café, porque la gente en medio de una taza de café, es impresionante cómo se quedan charlando y fortalecen la comunión. Yo deseaba ese lugar de predicación que hoy tenemos, que tenemos buenos parqueos, buena zona para niños, un buen espacio para el café. Bendito sea Dios. Y un lugar central de donde pueden venir del norte, del sur, del este y del oeste. Yo soñaba este lugar, un lugar así. Bueno, no voy a decirle, soñaba containers y no, pero soñaba un lugar con esas características. Y no mi apartamento. Cuando la gente llegaba al apartamento decía, ahí está la iglesia. Joan era uno de esos, ya lo perdoné. Porque decía, te invito a la iglesia. Entonces la gente, no, si mi hija en iglesia, un auditorio. Cuando llegaba el apartamento, 15 sillas ahí, la alabanza en el televisor. Hay que echarle ganas. Hoy probablemente alguien desea estar en la gerencia de su empresa y no en ese empleo de auxiliar o de asistente. Alguien tal vez hoy quiere ser dueño de un gran supermercado y no de esa tienda. Pero las personas que silencian voces valoran los pequeños comienzos. Tú, David, deberías ser rey de Israel. Pues todavía no. Soy pastor de ovejas. No soy conformista, pero soy agradecido. Deberían tener un buen lugar de predicación. Todavía no. Estamos en mi apartamento. No soy conformista, pero soy agradecido. Tú deberías ocupar ya la gerencia de la empresa. Todavía no, soy asistente. Pues estoy en un cargo operativo. No soy conformista, pero soy agradecido. Y cuando alguien valora los pequeños comienzos, empiezan a silenciar las voces incorrectas y sigue avanzando hacia su destino. Pero lo segundo que yo veo en David es que abandonan, la segunda característica, aquellos que silencian voces incorrectas, es que abandonan la armadura de otros.
Dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y quiero que esta frase quede grabada en tu corazón: lo que Dios les dio a otros no les servirá a usted. Lo que Dios les dio a otros no les servirá a usted. David entendió que la armadura le servía a Saúl porque tenía sus medidas, era de su tamaño, pero no le servía a él. Cuando David quiso ir a pelear con Goliat, le dijo Saúl: claro, ponte mi armadura. Y David se la puso y dijo: no, esto no me sirve, tiene sus medidas, es para usted, no para mí. Las personas que silencian voces abandonan la armadura de otros. Yo recuerdo que cuando inicié a predicar hace unos 17 años, por ahí, 16, hubo un predicador de los Estados Unidos que me impactó. Y yo dije: hola, yo quiero predicar como él. Él era muy inspiracional, es decir, era muy enérgico y tal vez gritaba bastante. Yo dije: yo quiero ser como él. Y empecé a predicar así como él, enérgico. A veces cuando predico el Espíritu Santo me emociono, ¿cierto? Poquito más. Bien, pero normalmente no es mi estilo. Y yo empezaba a querer. El problema es que a los 10 minutos me quedaba sin voz. Quedaba de verdad así ronco. Y me pasaban agüita aromática. Decía mi mamá: te voy a hacer un agua panelita con jengibre. Porque me quedaba sin voz. Ese predicador predicaba 1 hora así y no se le iba la voz. Yo 10 minutos y ya estaba toteado. Aprendí que Dios, que no podía predicar con la armadura de él. Dios a él le había dado una armadura, a mí me había dado otra armadura. Y está bien, amén, está bien. Aprendí que no, que podía aprender de muchos ministros, pero a la final yo era Steven Peña, con una esencia, con una originalidad, y que cada vez busco explorar, cada vez busco qué es eso original que Dios me dio, y lo descubro más, y cada vez me encanta, porque escuché una frase en alguna ocasión que decía: naciste siendo original, no mueras siendo una copia. Las personas que silencian voces no se comparan con otros, entienden que hay una originalidad de Dios y su huella dactilar lo dice. Pero lo tercero que yo noto en los hombres y mujeres que paralizan voces, silencian voces incorrectas, es que echan mano de lo que tienen. Si colocamos la música instrumental, dice: y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David dijo: con esa armadura no puedo. Entonces, ¿qué tengo a la mano? Ok, tengo a la mano una cauchera, una honda y 5 piedras y un zurrón, es decir, como una mochilita aquí. Esto es lo que tengo, y vamos a vencer a Goliat. Vamos a avanzar hacia nuestro destino con lo que tengo. Echan a la mano lo que tienen. Lo que tiene usted puede parecer poco, pero no lo subestime. Tal vez no tenga una gran armadura, pero tiene 5 piedras y una honda como David. Hace 2 años pasados no teníamos un buen lugar de predicación, pero teníamos el apartamento. Eso es lo que teníamos para iniciar. Había que echarle mano y avanzar hacia nuestro destino. Tal vez no tiene el puesto de gerencia, pero tiene ese empleo de asistente. Échele mano y avance hacia su destino. Tal vez no tiene una gran empresa, pero tiene ese supermercado. Échele mano y avance hacia su destino. Probablemente no esté o no sea como su colega,
no sea tanto como esa persona que admira o ese familiar que usted tiene cerca. Tal vez no sea tanto como él, pero usted está corriendo su carrera, no la de ellos. Usted está corriendo, recorra su propio camino, y eso es suficiente para poder derrotar al Goliat del momento, para poder derrotar a esos gigantes que vienen para su vida. Es suficiente. Sus hijos usted puede levantarlos con lo que tiene. Su matrimonio usted puede levantarlo con lo que tiene. Sus finanzas usted puede levantarlas con lo que tiene, con lo que Dios le ha dado. Dios es bueno, Dios es fiel para con usted, para con la iglesia, para con nosotros. Un día Jesús le dice a sus discípulos: tenemos que darle a alimentar a 5,000 personas, sin contar hombres y mujeres. ¿Qué tienen ustedes? Tenemos que darles de comer, porque si se van sin comer, se van a desmayar. Y los discípulos dijeron: 5 panes y 2 peces es lo que hay. Entonces Dios dijo: perfecto, es suficiente. ¿Suficiente? Son 5,000, sin contar mujeres y niños. Préstenlo, es suficiente. En las manos de Dios es suficiente lo que tú tienes. Hace 2 años el Señor nos dijo: hay que plantar la iglesia. ¿Qué tienen? Muchas ganas. Bueno, mi apartamento. Muy bien, Dios dijo: es suficiente. ¿Es suficiente? No, necesitamos. Es suficiente. En mis manos lo que tienes es suficiente. ¿Qué tienes? ¿Qué título tienes? Es que apenas tengo un título. Eso es suficiente. ¿Qué tienes en tus manos? 10 vacas, eso es suficiente. 1, eso es suficiente. Lo que tengas es suficiente en las manos de Dios. Cuando tú tienes esa actitud de que echas mano de lo que tienes para salir adelante, entonces silencias voces incorrectas y avanzas hacia tu destino. Pero cuando estamos pendientes, es que me falta esto, es que me falta aquello, si yo tuviera lo de aquel, si yo, entonces nos estancamos, nos paralizamos y no avanzamos. Pero cuando echamos mano de lo que tenemos, con esto que Dios me dio, con este medio de transporte, con este empleo, con este título, con esto que Dios me dio, vamos a avanzar hacia nuestro destino, porque Dios lo bendice, Dios nos va a prosperar, Dios está con nosotros, Dios es bueno, Dios es fiel. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor.